Hoy presentamos malaria. La malaria. La malaria es una enfermedad causada por el parásito Plasmodium, el cual es transmitida por un mosquito Anopheles infectado. Los síntomas de esta enfermedad son fiebre, vómitos y cefalea. La forma clásica de manifestación son fiebre, sudoración y escalofríos. Para su diagnóstico se utiliza una prueba de sangre bajo microscopio en la cual se puede observar el parásito dentro de los glóbulos rojos. En zonas remotas se utilizan unas pruebas de diagnóstico rápido en caso de que el microscopio no se pueda utilizar. Existen 4 tipos de malaria humana, el cual es por Plasmodium falciparum, por Plasmodium vivax, por Plasmodium ovale y por Plasmodium malariae. Epidemiología de la malaria en Colombia. En el territorio colombiano es del tipo de zonas inestables con patrones endemoepidémicos tanto variables como focales de las diferentes regiones ecoepidemiológicas de nuestro país. El comportamiento de morbilidad de la malaria en los últimos 17 años ha tenido una tendencia descendente, tanto así que su comportamiento promedio de casos oscila entre los 50.000 a 100.000 casos. Desde 1974, la malaria producida por el Plasmodium vivax ha mantenido una tendencia o una prevalencia del 60 a 65%, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, en las regiones como en la costa pacífica le favorece mucho más al Plasmodium falciparum. La transmisión de la malaria en nuestro país se caracteriza básicamente a hechos o eventos epidemiológicos que ocurren cada 2 o cada 7 años. En esto podemos también tener en cuenta lo que conocemos como el fenómeno del Niño. Bueno, para explicarle, como les decía, en los últimos años el evento de malaria ha tenido una tendencia en descenso, tanto así que en el año 2000 se registraron aproximadamente 173.000 casos de malaria. Hasta último del 2018 que se registraron aproximadamente 53.000 casos y se ha mantenido una tendencia constante, o sea que ha habido una disminución en los últimos años del 70% aproximadamente en el número de casos. Durante este periodo se presentaron 2 aumentos. El primero en el año 2010 asociado básicamente al mejoramiento de diagnóstico de lo que es la malaria en los departamentos endemoepidémicos de nuestro país, tanto así que dieron la inauguración a lo que conocemos como la PMC, el proyecto de malaria en Colombia, y otro en el año 2016 debido a la intensificación de la minería ilegal en lo que es el departamento del Chocó, donde ahí aproximadamente 15 de sus 31 departamentos registraban el 67% de los casos de malaria en todo el país. Voy a hablar acerca de la fisiopatología y del ciclo de vida de la malaria. Antes que nada voy a comenzar hablando acerca de unas generalidades, por decirlo así, que hay que tener en cuenta. Y primeramente es que esta es una enfermedad antropozoonótica, es decir, que va a ser transmitida de un vector hacia el ser humano y del ser humano hacia un vector. Esta enfermedad es una enfermedad transmitida por la picadura de un mosquito, es decir, por la picadura de un vector llamado Anopheles que va a pertenecer del género Plasmodium. Por otro lado, este parásito es un protozoario del género Ampicomplexo, quiere decir que este va a poseer una característica muy importante, ya que va a tener una reproducción sexual que se va a dar en el vector y una asexual que se va a dar en el ser humano, que va a ser muy importante en las manifestaciones clínicas. Vamos a tener también en cuenta que van a existir 4 especies: Plasmodium falciparum, el vivax, Plasmodium vivax, malariae y oval. Estas 3 primeras van a estar frecuentes en Sudamérica y el oval va a estar frecuente en África. Vamos a tener en cuenta también que la presentación de la fiebre, que es una presentación clínica muy importante, va a variar según el tipo de especie. Esto quiere decir que en el Plasmodium falciparum, que es el que va a generar el paludismo grave, se va a presentar la fiebre terciana maligna. En el vivax y en el oval se va a presentar la fiebre terciana benigna, y en el malariae se va a encontrar la fiebre cuartana benigna. Entonces vamos a tener, ya sabiendo esto, vamos a encontrar que el vector, que ya sabemos que es el mosquito, va a ser un mosquito díptero, es decir, que va a tener toda su fase. ¿Cuáles son estas fases? Estas fases van a ser huevo, larva, pupa y la fase ya adulta.
¿verdad? Vamos a tener que es más que todo este mosquito o este vector se va a encontrar en aguas estancadas. Y hablando más del huésped, por decirlo así, vamos a encontrar que el huésped definitivo va a ser el vector y el huésped intermediario es el hombre o el ser humano. Se encuentran más vulnerables las personas o los pacientes que viven en zonas rurales y el grupo etario con mayor vulnerabilidad y o mayor mortalidad va a ser los pacientes pediátricos. Vamos a encontrar también que la reproducción, yo les había mencionado que era sexual y asexual. La sexual va a ocurrir en el vector y la asexual va a ocurrir, como ya lo había mencionado, dentro del ser humano. Entonces aquí se van a generar dos fases, la fase hepática y la fase eritrocitaria, ¿verdad? Que más adelante, hablando ya de su ciclo de vida y de su fisiopatología, les voy a comentar. Bueno, algo que se me olvidaba es cómo se transmite este vector hacia el ser humano. Como ya sabemos, este vector va a picar al ser humano, pero hay otra, esta es la más frecuente, pero hay otra forma, como son las transfusiones sanguíneas, como puede ser las personas que sufren de drogadicción, que pues se inyectan, ¿verdad? Puede estar las agujas inyectadas. También vamos a encontrar que otra manera de transmisión viene siendo la transplacentaria o la vertical. Bueno, entonces ahora hablando de la fisiopatología y el ciclo de vida, hay que tener en cuenta que esto es muy importante porque si aprendemos esto vamos a saber cómo se va a dar las manifestaciones clínicas, ¿vale? Entonces, primeramente vamos a tener que el mosquito o el vector va a picar a una persona que ya se encuentra infectada. Recordemos que esta es una enfermedad, como lo había dicho, que es antropozoonótica, ¿vale? Entonces el mosquito pica a una persona ya infectada. Esta, cuando ya está infectada, va a absorber, o sea, el vector va a absorber los gametos de la persona ya infectada. Vamos a encontrar dos tipos de gametos según la literatura. ¿Cuáles son? Los gametos femeninos, que son los macrogametos, y los gametos masculinos, que son los microgametos. Bueno, recordemos que todo esto se va a dar en el vector. Cuando estamos hablando de gametos y todo eso, estamos hablando de una reproducción sexual, ¿verdad? Entonces todo esto se va a dar en el vector. Bueno, cuando ya el vector ya ha picado a la persona infectada, absorbe los gametos. Bueno, este gamete femenino y el masculino se van a fusionar, van a formar el cigoto, y una vez ya formado el cigoto a nivel intestinal, se va a formar el ooquineto, ¿vale? Este ooquineto va a ser la forma móvil del parásito como tal, y aquí este se va a movilizar y va a incrustarse en las paredes del estómago, y aquí se va a formar el ooquiste, ¿vale? Cuando ya se forme el ooquiste, aquí se va dentro, pues cuando ya se ha enquistado dentro de la pared del estómago, este ooquiste en su interior va a poseer lo que viene esporocitos. Bueno, este ooquiste que tiene en su interior los esporocitos se va, cuando ya esté, como lo había dicho anteriormente, cuando ya esté enquistado, se va a romper y va a liberar los esporocitos. Y estos esporocitos van a liberarse en el celoma del vector o en la cavidad celómica. Y aquí, por medio de la endolinfa, va a llegar hacia las glándulas salivales. Entonces, una vez ya infectado el ser humano, ¿verdad?, con los esporocitos, va a pasar alrededor de 1 o 2 horas, ¿verdad? Entonces estos esporocitos van a llegar a circulación, a pasar estas 1 o 2 horas, van a llegar a su órgano diana, por decirlo así, que va a ser el hígado, ya que estos esporocitos van a tener un trofismo con la célula hepática, que viene siendo el hepatocito, y una vez estos se introducen dentro de la célula hepática o la invaden, estos aquí se van a llamar esquizonte hepático. Entonces va a comenzar a reproducirse dentro del esquizonte hepático más esporocitos, y estos esporocitos que están dentro del esquizonte hepático, que ya invadieron esta célula hepática que se llama esquizonte hepático, van a llamarse ahora merocitos, ¿vale? Entonces, una vez ya teniendo el esquizonte hepático, que dentro de ellos están los merocitos, ¿verdad?, el esquizonte hepático va a ir a 2 rutas. Una, va a quedarse esos merocitos hipnotizados o en un estado de latencia, o va a seguir su patogenia, que se van a romper y todo esto. Cuando el
esquizonte hepático, junto que dentro de él están los merocitos, entran a su estado de latencia. Esto se le conoce como hipnozoitos, ¿verdad? Y esta es una característica de el Plasmodium vivax y con menor frecuencia del Plasmodium oval. Y esto es muy importante, ya que esta es la especie causante de las recidivas del paciente, ¿verdad? De las recaídas que posee el paciente. Bueno, la otra ruta es que el esquizonte hepático, ¿verdad?, va a liberar a los merocitos y estos van a llegar a circulación, ¿verdad? Una vez liberados, llegan a circulación. Algunas literaturas dicen que este estado del merocito avanzando por la circulación se le conoce como criptozoito, ¿verdad? Pero el punto es que tenemos que tener en cuenta es que este merozoito o criptozoito que se encuentra en circulación va a llegar a invadir a los eritrocitos, ¿verdad? Entonces los van a captar, van a invadirlos y van a nutrirse de su hemoglobina y van a comenzar a reproducirse por fusión binaria. Entonces, esta reproducción la comienzan a hacer por fusión binaria. Entonces el glóbulo rojo, esta es la primera estadia, entonces el glóbulo rojo que ya tiene dentro los merocitos se va a conocer como trofozoito, ¿verdad? Entonces cuando ya aquí comienza a reproducirse, absorbe la hemoglobina y todo esto, aquí se llama esquizonte eritrocitario. Cuando este esquizonte eritrocitario ya está muy acumulado de merocitos, va a comenzar a romperse, ¿verdad? Por hemólisis intravascular. Entonces aquí cuando ya se rompe, ya se libera todos esos merocitos, estos merocitos van a volver a infectar a otras células eritrocitarias que se encuentran sanas. Y entonces aquí podemos ver las características clínicas. El paciente va a tener fiebre porque va a haber una hemólisis intravascular, ¿vale? Entonces cuando está la hemólisis intravascular, pues lo que va a hacer es que se van a liberar las enzimas proinflamatorias, se va a liberar algunas citocinas debido a esa liberación de pirógenos, ¿verdad? Y se va a dar toda esta producción de fiebre. Van a presentar pacientes anémicos debido a esa misma hemólisis intravascular, pues ya que obviamente se están destruyendo los glóbulos rojos. También se va a presentar ictericia si es por el Plasmodium falciparum. Lo que hay que tener en cuenta es que el Plasmodium, el oval y el malariae, y el vivax es a las 48 horas y el malariae es a las 72 horas. Entonces, cuando el esquizonte no se rompe, porque ya llega un punto, una fase en la que el esquizonte ya no se rompe, esto va a pasar a gametocitos. Y recordemos cómo comenzó todo, se inició el proceso, ¿verdad? Los gametocitos, recordemos que el mosquito va a picar y va a inyectar, va a picar y va a absorber, va a chupar esa sangre y por ende va a chupar a los gametocitos y se va a dar la reproducción sexual dentro del vector. Bueno, cuando hablamos del Plasmodium falciparum, que es la forma más grave en la que se encuentra la malaria, el eritrocito infectado también va a presentar otras características. ¿Cuáles son estas características? Va a presentar características metabólicas y morfológicas. Las características morfológicas de esta es que va a generar en la superficie del eritrocito unas proteínas de superficie que se llaman proteínas SNOPs. Estas proteínas SNOPs lo que va a generar es que generen citoadherencia. Esta citoadherencia va a permitir que se adhieran al epitelio, ¿verdad? Al endotelio capilar. Entonces cuando ya estas están pegadas al endotelio capilar, ¿verdad? No solamente se va a unir al endotelio, el eritrocito al endotelio, sino que también van a llegar otros eritrocitos, ya sea infectados o sanos, a unirse también, ¿verdad? ¿Y qué esto va a causar? Va a causar unas rosetas, ¿verdad? Que van a formar aglutinación y asimismo van a formar un trombo, ¿verdad? Y dependiendo del capilar o la arteria que se va a dar afectada, pues se van a presentar las manifestaciones clínicas. Y lo que va a hacer, obviamente, cuando hay un trombo se va a disminuir el flujo sanguíneo. Entonces, por ejemplo, si tenemos una aglutinación a nivel de un endotelio capilar a nivel cerebral, vamos a encontrar malaria cerebral, en donde se van a ver manifestaciones como hipoxia, ¿verdad? Hipoxia cerebral, coma, estupor, entre otras. Y así con los diferentes órganos, ¿vale? Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, pues las manifestaciones clínicas más características pues de las distintas formas de paludismo es la aparición de episodios de fiebre,
precedidos de escalofríos intensos, que pues estos a su vez pues pueden ser de una sudoración intensa, vómitos, cefaleas, etcétera, dando paso a una fase de relajación y baja temperatura. Estos ciclos básicamente se repiten de una cadena un poco distinta dependiendo del ciclo vital de la especie infectante, de modo que pues se habla de fiebre terciana cada 3 días o cuaternaria cada 4 días. Estos síntomas pues son más o menos intensos según la especie del plasmodio que cause la infección, y puede pues adoptar formas un poco crónicas en los adultos que pues viven en regiones endémicas casi sin fiebre, que pues constituyen una enfermedad, un síndrome llamado esplenomegalia tropical. La especie que produce estos síntomas severos o estas manifestaciones severas es el Plasmodium falciparum, que pues básicamente es capaz de causar graves complicaciones como afectación cerebral, afectación pulmonar, a nivel renal y alteraciones sanguíneas importantes. Estas formas pues pueden llevar de una buena vez a la muerte al paciente, especialmente en personas no inmunizadas de áreas donde no hay habitualmente paludismo. Bueno, continuando con el diagnóstico, tenemos que esta se basa en 3 criterios. Criterio clínico, que vendrá siendo los signos y síntomas de la enfermedad. Criterio epidemiológico, que vendrá siendo que si el paciente estuvo en zonas endémicas donde se da la malaria, o que si estuvo en contacto, ya sea en su hogar o en su zona de trabajo, con algún paciente o con alguna persona que haya estado en estas zonas endémicas. Y por último tenemos los criterios de laboratorio, que consiste en las pruebas de redundancia positivas que se pueden o que son específicas para la malaria, tales como la gota gruesa o la prueba reactiva rápida, que es donde se detectan antígenos de la malaria. Bueno, continuando con los criterios clínicos, tenemos que el paciente puede presentar artralgia, mialgia, fiebre, que puede durar alrededor de una semana. También tenemos que puede presentar cefalea, anemia por daño eritrocitario y esplenomegalia. Tenemos que si el paciente presenta una exacerbación de los síntomas y signos, puede presentar daño renal, daño neuronal y daño hepático. Bueno, ahora continuando con los criterios epidemiológicos, hay que tener en cuenta si el paciente estuvo 15 días antes de la presentación o las manifestaciones de los síntomas y signos en alguna zona endémica, ya sea porque pasó por dicha zona, porque estuvo de turismo o por cuestiones de trabajo, o también si estuvo en contacto con personas que estuvieron en dichas zonas endémicas. También hay que tener en cuenta si el paciente se ha hospitalizado por X o Y razón, o si el paciente ha recibido transfusiones de sangre, o se ha hecho tatuajes, o entre otras muchas más. Bueno, continuando con los criterios de laboratorio, tenemos que la más específica vendría siendo la microscopía a través de gota gruesa. La microscopía de la gota gruesa, como su nombre indica, se va a extraer una gota de sangre del paciente, se va a colocar en el portaobjetos y así como está, se va a hacer el estudio a través de un microscopio. A partir de este método se puede detectar la cantidad de parásitos que hay en la sangre y saber si hay parásitos o no. También se puede realizar la gota fina. Se agrega del paciente al portaobjetos, se cubre todo el portaobjetos con la sangre del paciente. Esto se utiliza para detectar lo que vendrá siendo el tipo de malaria que va a presentar el paciente, o el tipo de parásito, ya sea Palladium, Vivax o entre otras muchas más. También tenemos las pruebas serológicas, que vendrá siendo la prueba rápida de antígeno, que son unas tirillas donde se va a colocar la sangre del paciente
y este nos va a detectar si tiene malaria o no el paciente. Esta es una prueba rápida, dura alrededor de 30 minutos y es de mucha ayuda para hacerla en zonas donde el médico o el sistema de salud no tenga la posibilidad de recurrir a la gota gruesa por falta de recursos. Bueno, ahora vamos a hablar del tratamiento. Para poder hablar de tratamiento tenemos que basarnos principalmente en unos criterios. Entonces, dichos criterios serían principalmente si la malaria es o no es complicada y qué posibilidad tendría de complicarse. Entonces, la identificación de la especie de Plasmodium y cuál sería la causante de esa infección. El tercer criterio sería una evaluación de la densidad parasitaria, es decir, el número de parásitos sobre microlitros sobre sangre. Y por último, la tolerancia al tratamiento vía oral. Entonces, en esa orden de ideas pasaremos entonces a la clasificación de antimaláricos, su mecanismo de acción y el tipo de medicamento. Entonces, como principal grupo de antimaláricos tenemos los que son esquizonticidas tisulares contra formas ísticas latentes. Su mecanismo de acción sería que estos tipos de medicamentos actúan de forma ística latente sobre los Plasmodium vivax y los Plasmodium ovale, que persisten después que pasan a la circulación de las formas ísticas primarias. En este grupo de medicamentos encontramos las primaquinas, que son utilizados para evitar recaídas por este tipo de parásitos. Entonces, pasamos después al siguiente grupo, que vendrían siendo las esquizonticidas hemáticas. Este tipo de grupo van a actuar en las etapas eritrocíticas asexuadas de los parásitos del paludismo para interrumpir a las esquizogonias circulantes. Entonces, este tipo de medicamentos se van a dividir en dos grupos, los que son de acción rápida y de acción lenta, que espero que son los de acción lenta serían los menos eficaces. Bueno, entonces en los de acción rápida vamos a encontrar la cloroquina y la quinina y sus derivados similares, que vendrían siendo la quinidina, la mefloquina y la alofantina. Entonces, y los derivados de la artemisinina. En la acción lenta vamos a encontrar la cloroguanida y antibióticos antipalúdicos. En el tercer grupo de los antimaláricos vamos a encontrar los gametocidas. Estos van a actuar contra las formas eritrocíticas asexuales de los Plasmodium y así evitan la infección de los mosquitos. En este grupo vamos a encontrar la cloriquina y la quinina. Estos van a poseer actividad gametócida contra el Plasmodium vivax, el ovale y el Plasmodium malaria. Entonces, la primaquina tiene actividad potente contra el Plasmodium falciparum. Bueno, entonces, continuando pues con el tratamiento, también vamos a encontrar que estos medicamentos van a actuar específicamente en cada parásito. Hay un tratamiento de primera línea y segunda línea cuando hay infección, ya sea por Plasmodium vivax, Plasmodium ovale o Plasmodium falciparum. Bueno, entonces el esquema de primera línea de Plasmodium vivarum, cuando no son complicadas, vamos a encontrar que se va a dosificar entonces se va a medicar el artemeter más lumefantrine en tabletas de 20 miligramos de artemeter y 120 miligramos de lumefantrine, con 6 dosis en total y distribuidas 2 tomas al día por 3 días. En la primera línea de la malaria por Plasmodium vivax no complicada, vamos a encontrar entonces en presentación la cloroquinina bifosfato en tabletas de 250 miligramos, contenido en base de 150 miligramos, y la primaquina, tabletas de 15 miligramos y 5 miligramos, con una dosis total de 25 miligramos en base a kilogramos
10 miligramos en base a kilogramos, inicial de 7.5 miligramos por kilo a las 24 y 48 horas. Y la primaquina va a ser de 0.25 miligramos por kilogramo por día durante 14 días y dosis máxima de 15 miligramos por día. Bueno, entonces, cuando la malaria pasa a ser complicada, vamos a encontrar un tratamiento de primera línea. Este se basa en el medicamento que sería en forma intravenosa y sería el artesunato, lo cual las dosis serían 2.4 miligramos por kilogramo intravenosa al ingreso desde el tiempo cero que ingresa el paciente y luego a las 12 y 24 horas, continuar una vez al día hasta tolerar vía oral o hasta completar los 7 días. Y el segundo sería el artemeter más lumefantine, tabletas de 20 miligramos de artemeter y 120 miligramos de lumefantine. Su dosis va a ser al tolerar la vía oral, es decir, administrar las 6 dosis, en total distribuida en 2 tomas al día por 3 días. Bueno, en este caso, al hablar de la malaria en mujeres embarazadas, sabemos que esto sería un tipo de tratamiento, de una línea de tratamiento complicado, un manejo hospitalario complicado. Entonces, para las mujeres embarazadas que están en primer trimestre de embarazo, el tratamiento sería la quinina, diclorhidrato en ampollas de 600 miligramos, es decir, 2 mililitros, solución inyectable. Entonces, su dosis inicial va a ser basada en bolo de 20 miligramos por kilogramos, disuelto en 300 a 500 mililitros de destroza al 5% o al 10% en proporción de 5 o a 10 mililitros por kilogramo, o sea, es decir, máximo 500 miligramos para pasar en 4 horas. Y la dosis de mantenimiento sería 10 miligramos por kilogramo, dosis cada 8 horas, disolver y pasar en 4 horas, igual que para la dosis inicial. Y pasar a quinina vía oral una vez ya la paciente se encuentre totalmente estabilizada y se recupere de la complicación hasta completar 7 días con el tratamiento de la quinina. Gracias.